El polvo rojizo del sendero se levantaba en pequeñas espirales con cada paso vacilante de Elara, envolviendo sus tobillos y subiendo por la basta de su raído vestido de lino. El sol del mediodía caía a plomo sobre el pequeño pueblo de Oakhaven, un asentamiento polvoriento y olvidado en los confines de la vasta pradera, donde los árboles eran escasos y la vida se aferraba con obstinación a cada gota de rocío matinal. El calor era opresivo, pero no tanto como el peso de las miradas que sentía sobre ella. Oakhaven la conocía bien, y el desdén se había arraigado en cada surco de sus rostros, un eco de la risa y los susurros que la habían perseguido desde la infancia. Elara, la loca de los animales, la bruja de los susurros. Así la llamaban, su cabello, del color de la arena al atardecer. Solía estar suelto y revuelto por el viento, pero hoy lo llevaba apretado en una trenza desordenada, que no lograba contener los mechones rebeldes que escapaban para enmarcar un rostro pálido y unos ojos de un verde, tan intenso como el musgo de los viejos robles. Esos ojos eran su maldición y su bendición, pues veían y sentían el mundo de una manera que nadie más en Oakhaven podía comprender. Veían la tristeza en el brillo opaco de los ojos de un caballo agotado, sentían el miedo en el temblor de las alas de un gorrión atrapado, y escuchaban la sinfonía silenciosa de la naturaleza que el resto del pueblo ignoraba. La humillación no era nueva para Elara. Desde que era una niña pequeña, sentada en el regazo de su abuela, había sentido la distancia creciente entre ella y los demás. Su abuela, una mujer sabia con ojos tan profundos como el cielo nocturno, le había enseñado a escuchar, no solo con los oídos, sino con el corazón. Le había enseñado que cada criatura tenía una voz, una historia que contar, y que la tierra misma susurraba secretos a quienes estaban dispuestos a oír. Pero la abuela había muerto hacía 3 inviernos, y con ella se había ido el único refugio de comprensión que Elara había conocido. Hoy la humillación era diferente, más pública, más lacerante. La asamblea del pueblo se había reunido bajo el gran algarrobo. El único árbol de tamaño considerable en kilómetros a la redonda, su sombra un frágil consuelo contra el sol implacable. El algarrobo era el lugar de las decisiones, de los juicios y de las sentencias. Y hoy la sentencia era para Elara. El anciano Josiah, el líder autoproclamado de Oakhaven, se erguía ante la multitud, su voz ronca amplificada por el silencio expectante del pueblo. Sus ojos pequeños y crueles se clavaron en Elara. Ha vuelto a ocurrir, bramó su voz cargada de indignación. El rebaño del señor O'Malley disperso, los cultivos del señor Henderson devastados y el ganado del señor MacGregor enfermo sin razón aparente. Y cada vez la misma historia, las visiones de Elara, sus advertencias de la ira de la tierra. Brujería, locura, sea lo que fuere, no podemos permitirlo más. Su presencia atrae la desgracia sobre nosotros. Un murmullo de aprobación recorrió la multitud. Las mujeres apretaban los labios, los hombres asentían con la cabeza, sus rostros curtidos por el sol, reflejando una mezcla de miedo y resentimiento. Elara había advertido sobre la sequía inminente, sobre las plagas que venían con el viento del este, sobre el desequilibrio que sus propias prácticas agrícolas causaban en la tierra. Había suplicado que escucharan a los pájaros que volaban nerviosos, a los conejos que abandonaban sus madrigueras, a los lobos que aullaban con una desesperación inusual en las noches. Pero ellos la habían ignorado, la habían ridiculizado y ahora, ante la evidencia de su propia ruina, la culpaban a ella. Por el bienestar de Oakhaven, continuó Josiah, su voz adquiriendo un tono de falsa solemnidad, hemos decidido que Elara debe irse. No podemos tener a alguien entre nosotros que atrae tales males. Deberá partir al amanecer hacia el oeste, más allá de los territorios silenciosos. Que encuentre su camino, si es que lo encuentra lejos de aquí. Las palabras cayeron sobre Elara como piedras afiladas. El destierro era peor que la muerte, peor que el castigo físico. Significaba ser arrancada de la única tierra que había conocido, de los pocos lazos que la unían a la humanidad, por frágiles que fueran. Sus ojos se empañaron, no por autocompasión, sino por la profunda tristeza de ver la ignorancia y el miedo arraigados en el corazón de su propio pueblo. Una lágrima solitaria se deslizó por su mejilla,
marcando un camino limpio en la fina capa de polvo que cubría su piel. Una mujer de la multitud, la señora Gable, con el rostro endurecido por años de privaciones y juicios, dio un paso adelante. «Debe irse con las manos vacías, para que no traiga más males consigo», gritó, y su voz fue como la señal de partida para la furia contenida de la gente. Otros se unieron al coro de voces, pidiendo que le quitaran sus pocas posesiones, que la dejaran sin nada. Josiah levantó una mano para silenciar a la multitud. Una sonrisa apenas perceptible en sus labios. «Así sea», dictaminó. «Partirá al amanecer solo con la ropa que lleva puesta. Que su destino le sea leve o pesado, según dicte el Gran Espíritu». Las últimas palabras eran una burla velada, una velada esperanza de que la tierra, que ella tanto decía entender, la consumiera. Elara no dijo nada. No tenía sentido discutir con el miedo. Sus ojos, ahora secos y llenos de una extraña determinación, barrieron la multitud. Vio el miedo en los ojos de los niños, que se escondían detrás de las faldas de sus madres. La satisfacción de los ancianos, la indiferencia de los jóvenes. Y comprendió que su dolor no era por el exilio, sino por la ceguera de su gente, por la forma en que habían perdido la conexión con la tierra que les daba sustento, con las criaturas que compartían su espacio. Se dio la vuelta lentamente, sin una palabra, sin una queja, y se alejó del algarrobo, de la multitud, del pueblo que la había condenado. La sensación de ser observada persistió, pero esta vez, acompañada de una extraña ligereza, como si el peso de la incomprensión de Oak Haven finalmente se hubiera desprendido de sus hombros. La pradera la llamaba, la vastedad silenciosa y sabia que el pueblo temía. Mañanas al amanecer se entregaría a ella, y con esa decisión una débil llama de esperanza comenzó a arder en su pecho. Una esperanza de que en la inmensidad quizás encontraría su verdadero hogar. El amanecer llegó, teñiendo el cielo oriental con tonos de naranja y púrpura. Elara se despidió en silencio de la choza que había sido su hogar, una construcción humilde de adobe y paja que su abuela había levantado con sus propias manos. No había tristeza en su corazón, solo una profunda resignación y una extraña sensación de anticipación. Llevaba solo la ropa sobre su cuerpo, un atillo con un poco de pan seco y una cantimplora llena de agua. No miró hacia atrás al pueblo que se despertaba lentamente, un lugar que nunca había sido verdaderamente suyo. Sus pasos la llevaron hacia el oeste, siguiendo el sol que ascendía lentamente en el horizonte. La pradera se extendía ante ella, un mar ondulante de hierba alta que danzaba con la brisa matutina, susurrando secretos antiguos. Elara caminó durante días, bajo el sol implacable, sintiendo el ritmo de la tierra bajo sus pies. Se alimentaba de bayas silvestres y raíces, comestibles que encontraba gracias a su innata conexión con la naturaleza. Dormía bajo el manto estrellado, arrullada por el canto de los grillos y el aullido distante de los coyotes. Durante su viaje, encontró consuelo en la compañía de las criaturas salvajes. Un lobo cojo, herido por una trampa, la observó desde la distancia con ojos cautelosos. Elara se acercó con lentitud, susurrándole palabras suaves, ofreciéndole una parte de su escaso pan. El lobo sorprendentemente no huyó. Permitió que ella curara su herida con hierbas que encontró cerca de un riachuelo, y se quedó a su lado por varios días, una sombra fiel que la protegía mientras ella dormía. Elara le habló de sus temores, de la incomprensión de su pueblo, de su esperanza de encontrar un lugar donde pudiera ser ella misma. El lobo, a su manera, la escuchó. La conexión era inquebrantable, una demostración viviente de la verdad que los habitantes de Oak Haven se negaban a ver. Un día, mientras buscaba agua en un pequeño oasis escondido entre rocas escarpadas, Elara se encontró con un grupo de ciervos. Los ciervos, criaturas tímidas por naturaleza, no huyeron al verla. En cambio, uno de ellos, un macho con una majestuosa cornamenta, se acercó a ella con curiosidad en sus grandes ojos marrones. Elara sintió una urgencia en el aire, una sensación de peligro inminente. El ciervo, a través de sus movimientos y la vibración que ella percibía de él, le mostró imágenes, fuego, humo y el olor acre de la destrucción. Elara supo al instante. Un incendio forestal se acercaba
impulsado por el viento seco del oeste. Los ciervos estaban huyendo del fuego y la advertían a ella. Con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho, el ara cambió su rumbo. No había tiempo que perder. Siguió a los ciervos, confiando en su instinto y en su conocimiento de la tierra. Corrió sin descanso, el aire volviéndose cada vez más denso con el humo. La visión del fuego, que se alzaba en el horizonte como una bestia roja e iracunda, llenó su alma de pavor. De repente, una figura imponente apareció frente a ella, emergiendo de la densa humareda. Era un guerrero apache, montado en un magnífico corcel pinto. Su rostro, marcado por el sol y la batalla, era serio, sus ojos oscuros e intensos. Llevaba plumas en el cabello y un collar de garras de oso alrededor del cuello. El guerrero la miró con una mezcla de sorpresa y desconfianza. El ara, a pesar del miedo, levantó una mano en señal de paz. «Fuego», dijo el ara, su voz ronca por el humo y el esfuerzo. «Viene del oeste. Los animales huyen. Hay que advertir a tu pueblo». El guerrero frunció el ceño. En la cultura apache, las mujeres no solían hablar con tal autoridad, ni una mujer blanca con tanta convicción, pero algo en sus ojos, en la urgencia de su voz, lo hizo dudar. Miró hacia el horizonte y vio el brillo ominoso que se intensificaba. El humo ya era visible. «¿Cómo lo sabes?», le preguntó el guerrero, su voz profunda y resonante. «La tierra me lo dijo», respondió el ara sin vacilar. «Los ciervos me lo mostraron. El viento lo trae. Debemos actuar rápido». El guerrero, cuyo nombre era Águila Solitaria, era el jefe de su tribu, los Ojo de Halcón. Era conocido por su sabiduría y su capacidad para escuchar los mensajes de la naturaleza, pero nunca había encontrado a alguien, especialmente a una forastera, que hablara con tanta certeza de las voces del bosque. Sintió una punzada de algo parecido a la intriga, pero la inminente amenaza del fuego lo obligaba a tomar una decisión rápida. «Sígueme», dijo Águila Solitaria. Su voz autoritaria. Se dio la vuelta y espoleó a su caballo, cabalgando a toda velocidad hacia el norte, hacia el campamento de su tribu. El ara, exhausta pero impulsada por la urgencia, corrió tras él, la fuerza de la desesperación dándole un impulso extra. Llegaron al campamento apache justo a tiempo. El ara, jadeando, señaló el humo espeso que ahora se alzaba en el horizonte. Los apaches, hombres y mujeres fuertes y orgullosos, observaron con una mezcla de asombro y preocupación. Nunca habían visto un incendio tan grande acercarse tan rápido. Águila Solitaria, confiando en la intuición de el ara, dio órdenes rápidas. Los guerreros se movilizaron. Las mujeres y los niños comenzaron a empacar sus pocas pertenencias, listos para la evacuación. Mientras los apaches trabajaban con eficiencia, el ara se unió a ellos, ayudando a las mujeres a cargar sus bienes, a los niños a mantenerse juntos. Su conocimiento de las hierbas le permitió ayudar a una anciana que sufría de asma debido al humo, mezclando una infusión de hojas de eucalipto que alivió su respiración. Los apaches, inicialmente recelosos, empezaron a mirarla con una nueva luz. Era una forastera, sí, pero no era débil, y sus acciones demostraban una conexión con el mundo natural, que ellos valoraban profundamente. El incendio rodeó el campamento, pero gracias a la advertencia de el ara y a la rápida acción de Águila Solitaria, la tribu logró evacuar a tiempo, sin una sola pérdida. Observaron desde una colina cercana cómo las llamas devoraban el lugar que había sido su hogar, pero sus corazones estaban llenos de gratitud. Después de que el peligro hubo pasado y el fuego comenzó a ceder, Águila Solitaria se acercó a el ara. Sus ojos, antes llenos de desconfianza, ahora mostraban respeto. «Tus palabras nos salvaron, mujer blanca», dijo, su voz resonando con honestidad. «Nosotros, los Ojo de Halcón, te debemos una gran deuda. ¿Cómo sabías del fuego con tanta certeza?». El ara le explicó con voz tranquila y clara cómo había aprendido a escuchar a la tierra, a los animales, a sentir las vibraciones del mundo natural. Les habló de la tristeza en los ojos de los ciervos, de la inquietud en el aire antes de la tormenta, de cómo los susurros del viento podían advertir de peligros inminentes. Los apaches la escucharon con atención, sus rostros impasibles, pero sus ojos reflejando una profunda comprensión. Era una sabiduría que ellos conocían
una sabiduría que sus propios ancianos predicaban, pero que rara vez se manifestaba de una forma tan directa y poderosa en una forastera. Águila Solitaria le ofreció un lugar en su tribu. «Eres bienvenida entre los ojos de halcón, Elara», dijo con solemnidad. «Tu corazón es noble, y tu alma está conectada con el espíritu de la tierra. Serás respetada y protegida aquí». Y así Elara encontró su hogar. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. Aprendió las costumbres de los apaches, sus rituales, sus canciones, sus historias. Compartió sus propios conocimientos sobre las hierbas medicinales, sobre los ciclos de la luna y las estrellas, sobre cómo el equilibrio de la naturaleza afectaba la vida de todos. Los niños apaches, al principio curiosos y luego llenos de admiración, la seguían a todas partes, ansiosos por escuchar sus historias de los animales, por verla hablar con los pájaros y los conejos, por aprender de su sabiduría. Águila Solitaria pasaba cada vez más tiempo con Elara. La acompañaba en sus largas caminatas por la pradera, escuchando con atención mientras ella le explicaba las señales de la tierra, los mensajes de los animales. Él la veía con unos ojos que no conocían el juicio, solo la curiosidad y un respeto creciente. Ella le hablaba de su vida en O'Haven, de la incomprensión y el desprecio que había enfrentado. Él, a su vez, le compartía las historias de su pueblo, las leyendas de sus ancestros, las luchas y triunfos de los Ojos de Halcón. Una tarde, sentados junto a un arroyo, el sol poniéndose en el horizonte, tiñendo el cielo de oro y púrpura, Águila Solitaria le contó una historia. Le habló de una antigua profecía apache que decía que una mujer, de cabello como el sol poniente y ojos como el musgo, llegaría a su tribu, trayendo consigo una sabiduría olvidada, una conexión profunda con la tierra que los ayudaría a prosperar. Elara lo escuchó, sus ojos fijos en el agua que fluía, un rubor tenue tiñendo sus mejillas. La idea de ser parte de una profecía era abrumadora, pero la calidez en la voz de Águila Solitaria la tranquilizó. El respeto mutuo se convirtió en una amistad profunda, y la amistad en un amor silencioso y arraigado. No era un amor apasionado y explosivo, sino uno que crecía como un árbol fuerte y antiguo, con raíces profundas en la tierra y ramas que se extendían hacia el cielo. Elara encontró en Águila Solitaria a alguien que no solo la escuchaba, sino que la entendía, que veía la verdad en su corazón y en sus palabras. Él encontró en ella una compañera de espíritu, alguien que compartía su reverencia por la naturaleza y su deseo de vivir en armonía con ella. Un día, mientras recolectaban hierbas en las colinas, Elara notó algo, una serie de marcas inusuales en la corteza de un árbol y un olor particular en el aire que la hizo detenerse. Agudizó sus sentidos, su concentración intensa. Un escalofrío le recorrió la espalda. «Hay mineros en la montaña», le dijo a Águila Solitaria su voz baja y tensa. «Están excavando. Y no están solos. Vienen con armas». Águila Solitaria la miró, su rostro grave. La amenaza de los hombres blancos, sedientos de oro y plata, era una constante en sus vidas, pero la precisión de Elara siempre lo sorprendía. «¿Cómo lo sabes, Elara?», le preguntó, aunque ya confiaba plenamente en sus palabras. «La tierra llora», respondió ella, su voz casi un susurro. «Siento su dolor. Y los pájaros están inquietos, volando en círculos inusuales. Las ardillas esconden sus nueces con más prisa. Hay una energía de miedo y codicia en el aire». Águila Solitaria envió a sus exploradores, y lo que descubrieron confirmó las palabras de Elara. Un grupo de mineros, liderados por un hombre despiadado conocido como Silas el Buitre Thorn, se había establecido en las montañas, profanando la tierra sagrada de los apaches en busca de oro. No solo eso, sino que habían traído consigo un pequeño ejército de mercenarios, hombres sin escrúpulos dispuestos a todo por el dinero. La situación era peligrosa. Los apaches eran un pueblo de paz, pero no permitirían que su tierra fuera destruida ni su gente oprimida. El pueblo se reunió en consejo. Las voces se alzaron en discusiones acaloradas, algunos abogando por un ataque sorpresa, otros por la negociación. Águila Solitaria escuchó a todos, pero sus ojos se posaron repetidamente en Elara,
que estaba sentada en silencio, con los ojos cerrados, sintiendo las vibraciones de la tierra. Cuando fue su turno de hablar, Elara se puso de pie con una gracia innata. «La fuerza no es el único camino», dijo, su voz tranquila pero firme. «Ellos buscan oro. Pero la tierra es más que oro. La tierra es vida. Podemos mostrarles que la codicia no les traerá prosperidad, sino destrucción». Elara propuso un plan audaz. Había sentido en la tierra la presencia de un antiguo sistema de cuevas subterráneas, una red intrincada que los mineros, en su ignorancia y prisa por el oro, no habían descubierto aún. Elara había estado explorando esas cuevas, aprendiendo sus secretos, siguiendo los susurros del viento y el murmullo del agua. Su plan era simple, pero brillante. Desviaría el curso de un río subterráneo que fluía cerca de la mina de oro de Silas Thorne. El agua no solo inundaría la mina, sino que también revelaría la inestabilidad del terreno, un peligro oculto que haría inviable la extracción de oro a largo plazo. «El agua no los lastimará», explicó Elara. «Simplemente hará que su trabajo sea inútil y peligroso. Les mostrará la furia de la tierra que están violando, y lo hará sin una sola vida perdida». Hubo murmullos de incredulidad entre algunos guerreros, pero Águila Solitaria confió en Elara. La sabiduría de la mujer que hablaba con los animales había demostrado ser infalible. «Confío en Elara», dijo el jefe, su voz resonando con autoridad. «Su conexión con la tierra es profunda. Seguiremos su plan». Elara, junto con un pequeño grupo de guerreros apaches, liderados por Águila Solitaria, se puso en marcha hacia la mina. La noche era oscura y estrellada, el aire frío y cargado de una tensión palpable. Se movieron con el sigilo de las sombras, acercándose a la mina bajo la cubierta de la oscuridad. Elara los guió a través de un laberinto de senderos ocultos, pasando desapercibidos por los guardias de Thorne. Al llegar a la entrada de la cueva que había identificado, Elara se detuvo, cerró los ojos, sus manos tocando la roca fría. Susurró palabras en un idioma antiguo, un idioma que solo ella y la tierra entendían. Los guerreros observaron en silencio, fascinados por la extraña comunión entre la mujer y la roca. Unos minutos después, Elara abrió los ojos. «Aquí», dijo, señalando una sección específica de la pared de la cueva. «El agua está esperando». Los guerreros, bajo la dirección de Águila Solitaria, comenzaron a excavar en el lugar indicado por Elara. Trabajaron en silencio, con herramientas improvisadas. El aire se llenaba del sonido rítmico de sus picos golpeando la roca. De repente, un débil sonido de agua se escuchó, luego un chorro y finalmente un torrente furioso. El agua subterránea, liberada de su cauce, comenzó a fluir por la cueva, dirigiéndose hacia la mina de Thorne. Elara había tenido razón. La inundación de la mina fue una catástrofe para Silas Thorne y sus hombres. El agua no solo inutilizó sus túneles, sino que también desestabilizó la montaña, provocando pequeños derrumbes y haciendo que la mina fuera extremadamente peligrosa para trabajar. El rugido del agua y los gritos de pánico de los mineros se escucharon a través de la noche. Al amanecer, Thorne y sus hombres, mojados, sucios y desmoralizados, emergieron de la mina, sus rostros llenos de rabia y frustración. Habían perdido todo su trabajo, y la montaña misma parecía rebelarse contra ellos. En ese momento, Águila Solitaria y los guerreros apaches, junto con Elara, aparecieron en la cima de una colina cercana, observando a los mineros. Silas Thorne, al principio desafiante, miró a su alrededor. Vio el caos en su mina, la desmoralización de sus hombres, la determinación en los rostros de los apaches, y la figura serena de Elara junto a su jefe. Comprendió que había sido derrotado, no por la fuerza bruta, sino por algo más profundo, algo que no podía comprender ni combatir. Maldiciendo, ordenó a sus hombres que empacaran sus pocas pertenencias restantes y se marchó, la cola entre las patas, abandonando la mina y la montaña. La noticia de la derrota de Silas Thorne se extendió como un reguero de pólvora entre las tribus apaches y, eventualmente, llegó incluso a los asentamientos de los blancos, los apaches de los Ojo de Halcón. Eran elogiados por su sabiduría y la mujer que hablaba con los animales se convirtió en una leyenda. Elara, la loca de Oak Haven, ahora era la sabia de la pradera.
Con el tiempo, la reputación de Elara creció. Tribus de apaches de otras regiones, e incluso algunos colonos blancos, que habían aprendido a respetar la sabiduría de la naturaleza, venían a consultarla. Ella los ayudaba a entender los ciclos de las estaciones, a curar enfermedades con hierbas, a encontrar agua en tiempos de sequía. Nunca cobró nada por su ayuda. Solo pedía que respetaran la tierra y todas sus criaturas. Su amor con Águila Solitaria floreció bajo el sol y las estrellas. Se casaron en una ceremonia apache, bajo el gran cielo abierto, rodeados por la tribu. Elara, con un vestido de piel de ciervo blanco, adornado con plumas y cuentas, se sintió verdaderamente en casa, su corazón lleno de una paz que nunca creyó posible. Águila Solitaria, su rostro noble y fuerte, la miraba con una devoción que calentaba su alma. Había encontrado en ella no solo a una esposa, sino a una compañera espiritual, una guía para su pueblo. Tuvieron hijos, 2 varones y una niña, que crecieron con la sabiduría de su madre y la fuerza de su padre. Aprendieron a escuchar las voces del viento, a entender los susurros de los animales, a respetar la tierra como a su propia madre. La niña, de cabello del color de la arena y ojos de un verde brillante, era especialmente parecida a Elara, mostrando desde muy temprana edad una conexión innata con la naturaleza. Elara les enseñó a amar y proteger el mundo natural, a ser los guardianes de la tierra para las futuras generaciones. La vida en la pradera no era fácil, había desafíos, sequías y tormentas, pero los ojos de Halcón, bajo el liderazgo de Águila Solitaria y la sabiduría de Elara, siempre encontraban el camino. Habían aprendido a vivir en armonía con la naturaleza, a tomar solo lo que necesitaban, a honrar cada vida. La historia de Elara, la mujer que hablaba con los animales, y del jefe apache que la escuchó y supo que ella hablaba la verdad de la naturaleza, se convirtió en una leyenda, contada de generación en generación alrededor de las hogueras. Y en Oak Haven, el pequeño pueblo polvoriento que la había desterrado, la vida no fue tan amable. La sequía que Elara había predicho llegó con furia, devastando sus cultivos. Las plagas de insectos, de las que ella había advertido, se extendieron sin control. La tierra se volvió estéril y el agua escaseaba. Josiah y los demás se arrepintieron amargamente de haber desterrado a la única persona que podría haberlos ayudado. Pero ya era demasiado tarde. Elara había encontrado su verdadero hogar y Oak Haven había cosechado la amarga semilla de su propia ignorancia. La ironía de su destino era un testimonio mudo de la verdad que habían rechazado. Elara se adentró aún más en la vida de los Ojos de Halcón, no como una forastera, sino como una parte intrínseca de su ser. Los ancianos de la tribu, con sus rostros surcados por el tiempo y sus ojos llenos de historias, compartieron con ella sus más profundos secretos, los cantos de la creación, las danzas que invocaban a la lluvia, las plegarias al Gran Espíritu. Elara, a su vez, les habló de las complejidades del mundo más allá de la pradera, de los hombres que veían la tierra solo como una fuente de riqueza, de la necesidad de tender puentes de comprensión, no de muros de miedo. Juntos, tejieron un tapiz de conocimiento que fortaleció a la tribu. La vida cotidiana en el campamento apache era un ciclo constante de trabajo y celebración, siempre en armonía con los ritmos de la naturaleza. Elara se unió a las mujeres en la recolección de bayas y raíces, en la preparación de alimentos, en el curtido de pieles. Sus manos, antes acostumbradas a las labores más delicadas de su antigua vida, se volvieron fuertes y hábiles. Aprendió a tejer cestas con hierbas, a coser mocasines con piel de ciervo, a preparar medicinas que curaban dolencias y aliviaban el dolor. Cada tarea era una meditación, una forma de conectarse más profundamente con el mundo que la rodeaba. Águila Solitaria, el jefe, encontraba en Elara no solo una esposa y compañera, sino una aliada invaluable en el liderazgo de su pueblo. Sus instintos, afinados por años de vida en la pradera, se complementaban con la percepción sutil de Elara. Cuando el invierno amenazaba con ser particularmente duro, Elara sentía en el aire el presagio de tormentas inusuales. Los animales se comportaban de manera extraña. Los vientos del norte traían un frío más intenso de lo habitual.
Ella advertía a Águila Solitaria y la tribu se preparaba, almacenando más alimentos y leña, reforzando sus viviendas de invierno. Su previsión salvó a muchos del sufrimiento y la hambruna. Un día una plaga de langostas, de una magnitud nunca antes vista, amenazó con devastar los pocos cultivos que la tribu cultivaba con esmero. El pánico se extendió por el campamento. Los guerreros intentaron espantarlas con fuego y humo, pero las langostas eran demasiadas. Un manto oscuro que cubría el cielo. El ara, con el corazón apretado por la desesperación de su gente, se sentó en el suelo, cerró los ojos y se concentró. Escuchó no con los oídos, sino con todo su ser. El zumbido frenético de los insectos, el lamento de la tierra. De repente una idea, como un rayo de sol en la oscuridad, cruzó su mente. Se puso de pie y se acercó a Águila Solitaria. «El viento», dijo, su voz urgente. «Necesitamos cambiar el viento. Hay una forma. El río arriba del cañón del trueno. Si redirigimos una parte de su caudal, crearemos una corriente de aire frío que desviará las langostas. Ellas buscan el calor. El frío las ahuyentará». Águila Solitaria, aunque sorprendido por la audacia de la idea, confió en ella. Reunió a los guerreros más fuertes y partieron hacia el cañón del trueno. Era un lugar remoto y peligroso, con acantilados escarpados y rápidos traicioneros, pero la vida de la tribu dependía de ello. El ara los guió a través de senderos que solo los animales conocían, sus pasos seguros a pesar del terreno difícil. Al llegar al cañón, el ara les mostró el lugar exacto donde debían trabajar. Era una estrecha garganta donde el río se aceleraba, chocando contra una formación rocosa en particular. «Debemos mover esa roca», explicó el ara, señalando una enorme piedra que parecía estar incrustada en el lecho del río. «Está bloqueando el flujo natural. Si la movemos, el agua se desviará y arrastrará el aire frío con ella». La tarea era monumental. Los guerreros trabajaron sin descanso durante días, usando palancas y cuerdas, sus músculos tensos por el esfuerzo. El ara se unió a ellos, sus pequeñas manos empujando y tirando, su espíritu inquebrantable. Finalmente, con un último y desesperado empujón, la roca cedió. Un torrente de agua se desvió, creando un remolino y una corriente de aire frío que comenzó a ascender por el cañón. El efecto fue casi inmediato. La plaga de langostas, que se acercaba al campamento apache, cambió de dirección, como si una mano invisible las hubiera guiado. Se elevaron en el aire, buscando el calor que los había atraído, y se dirigieron hacia el norte, lejos de las tierras de los Ojo de Halcón. La tribu se salvó. La gente cantó y bailó en celebración, sus corazones llenos de alegría y gratitud por la mujer que había salvado su sustento. Este evento cimentó aún más la posición de el ara dentro de la tribu. Ya no era solo la sabia, la curandera, la que hablaba con los animales. Era la salvadora, la que había utilizado su conexión con la tierra para proteger a su gente de una calamidad. Su nombre era pronunciado con reverencia, y su sabiduría se equiparaba a la de los más grandes chamanes de la historia apache. Pero la vida, como el río, siempre fluye, trayendo consigo nuevas corrientes y desafíos. La expansión de los colonos blancos continuaba, empujándolos cada vez más hacia el oeste, invadiendo sus tierras de caza, talando sus bosques, interrumpiendo el delicado equilibrio de la pradera. La paz que los Ojo de Halcón habían encontrado era frágil, y la amenaza de conflicto era una sombra constante en el horizonte. Un día, llegó al campamento una delegación de hombres blancos, liderada por un general de semblante pétreo, el general Harding. Traía consigo un séquito de soldados y una propuesta. La tribu apache debía ceder sus tierras más ricas, incluyendo sus cotos de caza y sus fuentes de agua más vitales, a cambio de una pequeña reserva, árida e infértil. La tensión en el aire era palpable. Los guerreros apaches tensaron sus arcos, listos para la batalla, pero Águila Solitaria levantó una mano, pidiendo calma. La discusión duró horas. El general Harding, arrogante y convencido de su superioridad, ignoraba las súplicas de los ancianos, las advertencias de la importancia de la tierra para su cultura. La paciencia de los apaches se agotaba. Justo cuando parecía que la situación iba a estallar en violencia, el ara dio un paso adelante. «General Harding», dijo el ara, su voz tranquila, pero con una autoridad innegable,
Usted ve esta tierra solo como un mapa, como parcelas que pueden ser compradas y vendidas. Pero para nosotros, esta tierra es nuestra madre. Sus ríos son nuestra sangre, sus montañas nuestros huesos, sus árboles nuestro aliento. Si la toma, moriremos. Y cuando muramos, el equilibrio se romperá. Y el desequilibrio general trae consecuencias que ni siquiera usted puede controlar. Harding se rió, una risa áspera y despectiva. ¿Qué sabe usted, mujer, de la guerra o de los negocios de los hombres? Habla de cuentos de viejas. Solo entiendo la fuerza y la ley. Usted habla de ley. Continuó Elara sin inmutarse. Pero la ley más antigua es la de la naturaleza, y esa ley nos dice que cada acción tiene una reacción. Usted toma la tierra, y la tierra se vengará. Las aguas se secarán, las enfermedades se propagarán. Los inviernos serán más crueles. Las bestias salvajes se volverán contra ustedes. Todo lo que desequilibra la balanza se devuelve con más fuerza. Elara cerró los ojos y cuando los abrió, sus ojos verdes brillaron con una intensidad inusual. Veo la sequía que se avecina, dijo, su voz resonando con una extraña profecía. Una sequía que los dejará sin agua, sin cultivos. Veo los ríos que ahora fluyen con fuerza, volviéndose arroyos secos, y veo a su gente sufriendo, implorando por una lluvia que no llegará. Hubo un silencio tenso. El general Harding, a pesar de su escepticismo, sintió un escalofrío. Algo en la convicción de Elara, en la fuerza de su mirada, lo inquietó. Había algo en ella que trascendía la simple locura. Águila Solitaria, sintiendo el momento, dio un paso al frente. Elara siempre ha hablado la verdad de la naturaleza. General, dijo su voz profunda y llena de advertencia, ella predijo el incendio que salvó a mi tribu. Predijo la plaga de langostas que desviamos. Su voz es la voz de la tierra. Ignórela bajo su propio riesgo. Harding, a pesar de sus dudas, no quería arriesgarse a una profecía de calamidad. Había escuchado historias de la sabiduría de los indios, aunque las consideraba supersticiones. Pero algo en el aire, en el profundo silencio de los apaches, en la mirada penetrante de Elara, lo hizo reconsiderar. No podía permitirse una sequía que arruinara sus planes de expansión. Muy bien, dijo Harding, su voz más suave de lo que había sido antes. Hablemos de una solución diferente. ¿Qué proponen? Elara dio un paso adelante. Propongo que compartamos, que establezcamos límites claros, donde ustedes puedan coexistir con la tierra sin destruirla, que respeten nuestros lugares sagrados y nuestras fuentes de agua. A cambio, les mostraremos cómo vivir en armonía con la tierra, cómo cultivar sin agotarla, cómo encontrar el sustento sin devastar. Les enseñaremos a escuchar los susurros de la pradera. La negociación fue ardua y prolongada, pero la presencia serena y la sabiduría inquebrantable de Elara inclinaron la balanza. Harding, aunque reacio, accedió a un tratado que permitía a los apaches conservar una parte significativa de sus tierras ancestrales, incluyendo sus sitios sagrados y la mayoría de sus cotos de caza. A cambio, los apaches se comprometieron a enseñar a los colonos prácticas agrícolas sostenibles y a compartir su conocimiento sobre la tierra. Fue un compromiso, no una victoria total, pero para los apaches fue un triunfo de la sabiduría sobre la fuerza, de la coexistencia sobre la destrucción. Elara se convirtió en la mediadora entre dos mundos, una embajadora de la tierra. Viajó entre los asentamientos blancos y los campamentos apaches, enseñando a unos la importancia del respeto por la naturaleza y a otros la necesidad de entender las costumbres de los blancos para poder coexistir. Era un camino difícil, lleno de incomprensión y prejuicios, pero Elara perseveró, impulsada por su profunda creencia en la armonía. El general Harding, a pesar de su inicial escepticismo, se vio obligado a admitir la sabiduría de Elara. La sequía predicha llegó, aunque no con la virulencia que ella había descrito, gracias en parte a las medidas preventivas que los colonos tomaron basándose en sus advertencias. Los que siguieron sus consejos prosperaron, mientras que los que la ignoraron sufrieron. Con el tiempo, incluso él, un hombre de guerra, comenzó a ver la tierra de una manera diferente. No solo como un recurso, sino como un ser vivo que exigía respeto. Los años pasaron y el cabello de Elara se tornó plateado, sus pasos un poco más lentos.
pero sus ojos verdes seguían brillando con la misma intensidad, la misma conexión profunda con la naturaleza. Sus hijos crecieron y tuvieron sus propios hijos, y la historia de su madre, la mujer que hablaba con los animales, se convirtió en parte de la herencia de la tribu. Su legado no fue solo de paz, sino de un profundo entendimiento de que la verdadera fuerza reside en la armonía con el mundo que nos rodea. En sus últimos años, Elara se sentaba a menudo junto al fuego, rodeada de sus nietos, contándoles historias de la pradera, de los animales, de los susurros del viento. Les enseñaba a escuchar, a sentir, a comprender que cada criatura, cada planta, cada piedra tenía una voz, una historia que contar. Les inculcó la profunda responsabilidad de ser guardianes de la tierra, de proteger el delicado equilibrio que sostenía la vida. Les enseñó que la verdadera riqueza no era el oro, sino la abundancia de la tierra, la pureza del agua, la claridad del aire, la compañía de todas las criaturas vivas. Águila Solitaria, su compañero de toda la vida, seguía siendo su roca, su confidente, su amor. Se sentaba a su lado, sus manos entrelazadas, observando el respeto y la devoción con que la tribu escuchaba sus palabras. Sabía que la llegada de Elara había sido una bendición, un regalo del Gran Espíritu, y que su sabiduría había transformado a su pueblo para siempre. El puente que ella había construido entre dos mundos, entre la humanidad y la naturaleza, entre la comprensión y la ignorancia, era un testamento a la fuerza de un corazón noble y un alma conectada con la verdad. Elara partió de este mundo en paz, bajo el manto estrellado que tanto amaba, susurrando palabras a la brisa, sus ojos fijos en las constelaciones. Su espíritu, como los susurros del viento, se fusionó con la pradera, con las montañas, con los ríos, convirtiéndose en una parte eterna de la tierra que tanto había amado y protegido. Su nombre se susurraba en las fogatas, no como el de una leyenda, sino como el de una presencia viva, una guía constante para aquellos que buscaban la armonía. Los Ojo de Halcón continuaron prosperando, su sabiduría floreciendo a lo largo de las generaciones. Los tratados con los colonos se mantuvieron no sin desafíos, pero con la base de respeto que Elara había sembrado. Sus enseñanzas resonaban en cada decisión, en cada interacción con la tierra y con otras personas. La loca de los animales había demostrado ser la persona más cuerda de todas, la que realmente entendía el lenguaje universal de la vida. Su vida fue un himno a la dignidad, al honor, al corazón noble y al alma indomable que encontró su propósito al escuchar los susurros de la verdad. Pero la historia de Elara no terminó con su partida. Su legado se manifestó de maneras inesperadas y profundas. Con el paso de las décadas, a medida que el mundo exterior continuaba su implacable avance, las tribus apaches enfrentaron nuevas presiones y amenazas. La fiebre del oro volvió a encenderse en otras regiones, atrayendo a más colonos y mineros que no conocían ni respetaban los tratados. La tensión crecía, y la paz que Elara había ayudado a construir se vio nuevamente amenazada. Los descendientes de Elara, en particular su nieta, Estrella de la Mañana, que había heredado los ojos verdes de Elara y su profunda conexión con la naturaleza, asumieron el manto de la sabiduría. Estrella de la Mañana había pasado innumerables horas junto a su abuela, escuchando sus historias, aprendiendo los secretos de las hierbas, sintiendo el pulso de la tierra. Había sido testigo de cómo Elara resolvía conflictos con palabras de verdad, no con armas, y cómo su comprensión de la naturaleza podía doblegar la obstinación de los hombres más duros, cuando un nuevo grupo de exploradores y colonos, liderados por un hombre ambicioso y sin escrúpulos llamado Jeremiah Blackwood, intentó establecer una nueva mina en un valle sagrado para los Ojo de Halcón. Estrella de la Mañana supo que debía actuar. Blackwood no era como Harding, era un hombre ciego a cualquier cosa que no fuera la ganancia personal, un depredador que no dudaba en usar la violencia para conseguir lo que quería. El jefe de la tribu en ese momento, Viento Veloz, un descendiente directo de Águila Solitaria, que era un guerrero valiente, pero la situación era desesperada. Las armas de los blancos eran superiores y el número de sus hombres cada vez mayor. Viento Veloz sabía que un enfrentamiento directo sería un suicidio para su pueblo.
Fue entonces cuando Estrella de la Mañana se adelantó en el consejo. La abuela Elara nos enseñó que la tierra siempre habla. Dijo Estrella de la Mañana, su voz clara y serena, a pesar del miedo que sentía. Y la tierra nos advierte de un peligro mayor que el hombre, el gran temblor. Los ancianos la miraron con incredulidad. Los temblores de tierra eran raros en esa región, y un gran temblor era algo que solo se recordaba en las leyendas. Pero la convicción en los ojos de Estrella de la Mañana era innegable. Y el legado de Elara pesaba mucho en la mente de todos. ¿Cómo lo sabes?, preguntó Viento Veloz, con un tono que mezclaba esperanza y duda. Los topos, los conejos, las marmotas, respondió Estrella de la Mañana. Han abandonado sus madrigueras en las laderas de la montaña. Las aves migratorias han cambiado su ruta, volando lejos de esa región. La misma roca en el Valle Sagrado vibra de una manera que nunca antes había sentido. Un zumbido profundo bajo mis pies. La tierra está agitada, general. No es una mina lo que se avecina, es una catástrofe. Estrella de la Mañana propuso un plan que recordaba la audacia de su abuela. Debían ir ante Blackwood y no solo advertirle del temblor inminente, sino demostrarle la verdad de la naturaleza de una manera que no pudiera ignorar. No lucharían con armas, sino con la sabiduría que Elara les había legado. Con una pequeña delegación que incluía a Viento Veloz y a algunos de los guerreros más sabios, Estrella de la Mañana se presentó ante el campamento de Blackwood. Los hombres de Blackwood se burlaron al principio de la mujer, Apache que hablaba de temblores de tierra, pero había algo en la seriedad de su rostro que les causó una extraña inquietud. «Señor Blackwood», dijo Estrella de la Mañana, su voz firme y resonante en el aire tenso, «usted busca oro, pero la tierra le ofrecerá algo más. En 3 días, al anochecer, la montaña temblará con una fuerza que nunca ha visto. Su mina, construida sin respeto por las venas de la tierra, se derrumbará. Sus hombres morirán». Blackwood se rió con desprecio. «¿Un temblor? Pura superstición india. Esta montaña ha estado aquí por siglos y seguirá estando. No me asustarás con tus cuentos de viejas». «No son cuentos, señor», replicó Estrella de la Mañana, con una mirada tan penetrante como la de su abuela. «Son los susurros de la tierra. Si quiere una prueba, le mostraré una. Hay una veta de agua subterránea que alimenta su campamento, ¿verdad? La que sus hombres desenterraron no hace mucho. En este mismo momento, sentirá cómo esa veta se seca, cómo la tierra cierra esa herida que le han hecho». Estrella de la Mañana cerró los ojos y se concentró. Con cada fibra de su ser, sintió el flujo del agua bajo la tierra. No era una brujería, era una conexión profunda, un entendimiento de las corrientes subterráneas y las tensiones geológicas. Se concentró en una pequeña falla natural cercana a la veta de agua de Blackwood, una que, si se liberaba, interrumpiría el flujo. No buscaba causar daño, sino dar una advertencia, una prueba innegable de la verdad que los blancos ignoraban. De repente, un gruñido profundo surgió de la tierra, un sonido que hizo vibrar el suelo bajo los pies de todos. Los hombres de Blackwood se sobresaltaron. Luego el chorro de agua que alimentaba su campamento disminuyó, hasta convertirse en un goteo escaso, y finalmente se secó por completo. Un pequeño pero audible crujido se escuchó desde la montaña. El rostro de Blackwood palideció. Sus hombres comenzaron a murmurar, el miedo en sus ojos. «Es una advertencia, señor Blackwood», dijo Estrella de la Mañana, abriendo los ojos. «La tierra les está mostrando su desagrado. El gran temblor vendrá en 3 días, como he dicho. Salga de aquí con sus hombres, y sus vidas se salvarán. Si se quedan, perecerán con su codicia». Blackwood, aunque furioso, no pudo ignorar la evidencia. El agua se había secado justo como ella había predicho, y el gruñido de la tierra había sido real. No era una coincidencia. A regañadientes, ordenó a sus hombres que empaquetaran sus cosas y abandonaran el valle. Algunos se burlaron, otros se quejaron, pero la mayoría, asustados por la demostración de poder de la mujer Apache, obedecieron. Y 3 días después, al anochecer, la tierra tembló. No fue un temblor devastador para la región, pero en el Valle Sagrado, la mina de Blackwood se derrumbó por completo. Sus túneles colapsaron y las rocas se desprendieron, sepultando lo que quedaba de sus equipos. La montaña herida se había defendido,
Blackwood y sus hombres, que ya estaban a una distancia segura, observaron el desastre desde la lejanía. Sus rostros blancos de miedo y asombro habían sido salvados por la misma superstición que habían despreciado. La historia de Estrella de la Mañana y el gran temblor se extendió aún más lejos que la de El Ara. Los colonos, que antes solo habían visto a los apaches como salvajes, comenzaron a verlos con un nuevo respeto, e incluso con temor reverencial. El gobierno, al oír los informes del general Harding sobre la misteriosa mujer india que predijo el terremoto, comenzó a negociar con más respeto y precaución con las tribus apaches, reconociendo la necesidad de entender y coexistir con la tierra. El legado de El Ara, a través de su nieta, no solo salvó a su tribu de la destrucción, sino que también cambió la percepción de las relaciones entre los colonos y los pueblos indígenas en esa vasta región. Se establecieron nuevas formas de cooperación, basadas en el respeto mutuo por la tierra y sus recursos. Las enseñanzas de El Ara, que la verdadera sabiduría reside en la conexión con la naturaleza, se convirtieron en un faro para muchas generaciones, no solo entre los apaches, sino también entre aquellos que habían aprendido a escuchar. Estrella de la Mañana, al igual que su abuela, vivió una vida plena, dedicada a la protección de la tierra y la difusión de la sabiduría ancestral. Sus hijos y nietos continuaron con su legado, asegurando que la voz de la tierra nunca fuera silenciada. La historia de la mujer que hablaba con los animales y de las generaciones que siguieron sus pasos se convirtió en una epopeya de resiliencia, de comprensión y del poder inquebrantable de un corazón noble, conectado con el alma del mundo. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete a nuestro canal para más historias como esta. Comenta abajo qué fue lo que más te emocionó y comparte este mensaje con alguien especial. Gracias por ser parte de este camino.